Bienvenidos. Nos toca ahora conversar sobre la fiscalización tributaria. En primer lugar, vamos a ver el tema de conceptos generales, nociones generales, qué es una fiscalización, cuáles son los principios que aplican a toda fiscalización tributaria. En ese sentido, vamos a comenzar en primer lugar ubicando la fiscalización dentro del procedimiento que realiza todo contribuyente. Consiste en que la Administración Tributaria, en este caso la SUNAT, va a revisar las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes y este proceso o procedimiento de fiscalización va a acabar con la notificación de la resolución de terminación y, de ser el caso, de la resolución de multa. ¿Qué cosa es la fiscalización? La fiscalización es el conjunto de actos y actuaciones que realiza la Administración para verificar el debido cumplimiento del tributo. Esto es producto de una revisión de obligaciones formales, no podemos determinar tributo. La fiscalización básicamente lo que va a verificar es el cumplimiento del tributo debido. Según el glosario tributario de la SUNAT, la fiscalización es la revisión, control y verificación que realiza la Administración Tributaria respecto de los tributos que administra. Tributos internos y arancelarios, sin la necesidad que el contribuyente los solicite. Esto es la propia Administración, es la propia SUNAT la que va a determinar qué tributos va a fiscalizar y a qué contribuyentes. Verificando de esta manera la correcta forma de determinación del tributo por parte del contribuyente, el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias. De conformidad con el artículo 62 del Código Tributario, la SUNAT cuenta con una serie de facultades para realizar el procedimiento de fiscalización, que, como les indiqué, es una facultad discrecional de la Administración Tributaria y que ha sido especificada de esa manera por el Código Tributario. En ejercicio de esta función fiscalizadora, la SUNAT va a poder investigar, inspeccionar, controlar el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, incluso de aquellas operaciones o de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. Y, dado los últimos cambios introducidos en el Código Tributario, esta facultad también incluye toda la que pueda darse en aplicación de las normas de asistencia administrativa mutua. Específicamente, se han modificado los artículos 62 numeral 7 y 62 numeral 10 que a continuación vamos a precisar. En el numeral 7 lo que se ha incorporado es un plazo de 5 años para conservar la documentación solicitada. Esto es, si la Administración Tributaria ha requerido al contribuyente libros, archivos, documentos, etc., y éste no se ha acercado a recogerlos, la Administración Tributaria tiene el plazo de 5 años o el plazo de prescripción del tributo para conservar estos documentos. Antes solamente se indicaba el plazo de prescripción. Esto es el plazo de 4 años si se ha presentado declaración jurada o el plazo de 6 años si no se ha presentado la declaración jurada. Ahora se ha agregado, como les indico, un plazo adicional, el plazo de 5 años. Y la norma nos dice que la Administración debe utilizar el plazo mayor. En relación al numeral 10, lo que se nos dice es que la SUNAT puede solicitar información a las empresas del sistema financiero sobre operaciones pasivas con sus clientes respecto de deudores tributarios sujetos a este procedimiento de fiscalización, incluidos los sujetos con los que guarde relación y que se encuentren vinculados con los hechos investigados. Dicha información, igual que antes de la modificación, deberá ser requerida por el juez a solicitud de la SUNAT. Ahora se ha reducido el plazo de 72 horas a 48 y siempre esta solicitud deberá ser debidamente motivada.
Dicha información será proporcionada en la forma y condiciones que señale la SUNAT dentro de los 10 días hábiles de notificada la resolución judicial, pudiéndose excepcionalmente prorrogar por un plazo igual cuando medie causa justificada a criterio del juez. Tratándose de la información financiera que la SUNAT requiera para intercambiar información en cumplimiento de lo acordado en convenios internacionales, también se va a proceder de acuerdo a lo estipulado en la Ley 26.702. Esta facultad incluye también la de solicitar las demás operaciones con sus clientes, las mismas que deberán ser proporcionadas en la forma, plazo y condiciones que señale la SUNAT. Están incluidos los beneficiarios finales. La SUNAT también en este procedimiento de fiscalización se ha incluido que colabore en este tema de la asistencia administrativa mutua en materia tributaria. La información que obtenga solo puede ser utilizada para el cumplimiento de lo acordado en los tratados internacionales o en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina o en el ejercicio de sus funciones. El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado por las autoridades competentes como falta administrativa grave. Entrando ya a un tema más específico de la fiscalización, veamos cuál es su marco regulatorio. Como sabemos, toda norma en nuestro país debe seguir los lineamientos constitucionales. El tema de la fiscalización también debe cumplir con estos lineamientos constitucionales. Por eso es que comenzamos el tema de la fiscalización con las normas constitucionales. El artículo 43 de la Constitución nos dice que el Perú es un Estado social democrático de derecho. Entonces, en la función fiscalizadora también se tiene que mantener un equilibrio entre los derechos que tiene la administración, pero también los derechos que tiene el administrado, el individuo, ¿no? Más aún si se tiene en cuenta que los tributos tienen como fin la obtención de recursos para la satisfacción de las necesidades públicas. La actuación del Estado, por tanto, debe respetar los derechos de los ciudadanos y se ejercita dentro de los marcos de las potestades atribuidas. La relación entre el derecho constitucional y el derecho administrativo es muy estrecha. La Constitución va a trazar las líneas matrices de lo que será la organización y la actuación de todo el Estado. Es por ello que en esta materia de fiscalización también tenemos que acudir a los principios que recoge la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444. Y así tenemos que entre los principales principios que recoge esta Ley de Procedimiento Administrativo General está el de principio de legalidad. Las autoridades administrativas, en este caso la SUNAT, debe respetar la Constitución y las leyes. El primer principio recogido por la Ley de Procedimiento Administrativo General, que como les indico, está también en orden a lo que señala la Constitución. Otro de los principios recogidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General es el principio del debido procedimiento. Los administrados, en este caso los contribuyentes, tienen derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, incluso en esta etapa de fiscalización. Los contribuyentes tienen la facultad, el derecho de ofrecer sus pruebas y de que la administración responda a cada una de dichas pruebas, por qué sí las va a admitir, por qué no las va a admitir, por qué considera que sustentan su dicho, por qué consideran que no sustenta su dicho. Otro principio importante es el principio de impulso de oficio. Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento de fiscalización y ordenar la realización de actos
que resulten convenientes para el esclarecimiento de los hechos. Lo que se debe buscar en todo procedimiento de fiscalización es llegar a la realización del hecho imponible. ¿Quién realizó el hecho imponible? ¿Cuál es la base imponible? ¿Cuál es el espacio en que se realizó este hecho imponible? Es por ello que si el contribuyente no ofrece las pruebas suficientes y necesarias, la administración de oficio puede solicitarlas. Otro de los principios que regulan la fiscalización es el principio de imparcialidad. Las autoridades deben actuar sin discriminación, otorgando a los administrados tratamientos igualitarios. Todos pueden acceder al ofrecimiento de las pruebas, a la revisión de sus pruebas de manera igualitaria. Y el principio de verdad material, que es un principio muy importante, sobre todo en materia tributaria, porque como les decía, lo que tenemos que tratar es de llegar a la realización del hecho imponible, que es el que hace nacer la obligación tributaria. Entonces, la autoridad administrativa debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual debe adoptar todas las medidas que considere conveniente para llegar a determinar la verdad material. ¿Quién realizó el hecho imponible? ¿No es cierto? ¿En qué medida? ¿Cuándo la realizó? Y en consecuencia, ¿cuál es el tributo que se debe por este hecho imponible realizado? Otra norma que es importantísima tener presente cuando hablamos de la fiscalización es obviamente el Código Tributario. El título preliminar en su norma cuarta nos indica que en todos los casos en que la Administración Tributaria, en que la SUNAT se encuentre facultada para actuar discrecionalmente, optará por la decisión administrativa que considere más conveniente para el interés público dentro del marco que establece la ley. Esto es, la SUNAT en una fiscalización puede actuar discrecionalmente. Pero ¿qué entendemos por actuar discrecionalmente? Es actuar de acuerdo a los lineamientos que señala la Constitución, el Código Tributario, la Ley de Procedimiento Administrativo General. Esto es actuar de manera, tratando de manera igual a todos los contribuyentes, y su discrecionalidad estará, como hemos indicado, en ver a qué contribuyente va a fiscalizar, en qué año y respecto de qué tributo, respecto de qué periodo. Esto ha sido precisado también por el artículo 62 del Código Tributario, que nos dice que la facultad de fiscalización se ejerce en forma discrecional. En el Código Tributario también tenemos otras normas que se refieren a la fiscalización. Tenemos el artículo 112 del Código Tributario, que nos indica que la fiscalización es un procedimiento. Esa es una modificación más o menos reciente. Antes no se incluía dentro de los procedimientos a la fiscalización. Hoy todos sabemos que la fiscalización también es un procedimiento administrativo y por ende le son aplicables todos los principios aplicables a los procedimientos administrativos. En el libro cuarto del Código Tributario tenemos el artículo 165, que nos dice que hay una presunción de veracidad de los actos comprobados por los agentes fiscalizadores. Esto se aplica mucho en las intervenciones realizadas por la Administración, en los cierres de establecimiento, en los comisos, ¿no es cierto? Cuando se levantan estas actas, se presume la veracidad de los actos comprobados por los agentes fiscalizadores, sin perjuicio de que el contribuyente pueda probar en contrario con pruebas suficientes. Bueno, esto ha sido el tema de la fiscalización, nociones generales y cuál es su marco regulatorio. Gracias.